la capilla del Hospital de San Juan de Dios y que en el siglo XIX fuera testigo del nacimiento, a la par del Estado de Hidalgo, del antecedente más remoto de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Precisamente en el marco de la 28ª Feria Universitaria del Libro, donde nuestra máxima casa en estudios en Hidalgo se presenta como el máximo exponente y difusor de la cultura en nuestro estado, se desarrolla la presentación que el día de hoy nos ocupa, titulada Muerte de Pemex y Suicidio de México. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Es un honor que nos acompañe en esta universidad el autor del libro, de quien tendremos la posibilidad de escuchar la presentación de su obra, y damos la bienvenida a Alfredo Jalife Rame. Bienvenido a esta universidad. Fungiendo como comentarista de la obra, damos la bienvenida al doctor Roberto Morales Estrella, profesor investigador del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Destacamos la presencia del maestro Humberto Augusto Veras Godoy, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y presidente del Consorcio de Universidades Mexicanas, el CUMEX. Agradecemos la presencia de los invitados especiales, de los empresarios, de las y los directores de escuelas e institutos de la universidad, académicos, profesores investigadores, medios de comunicación y principalmente de los jóvenes estudiantes de la universidad. Para dar inicio con esta presentación editorial, me voy a permitir dar lectura de una breve semblanza de la trayectoria del autor de la obra que hoy nos ocupa. Alfredo Jalife Rame es especialista en neuroendocrinología, egresado del Instituto Nacional de Nutrición y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Profesor universitario en varias casas de estudios nacionales e internacionales. En 1997, invitado por la Organización de Naciones Unidas, participó en el seminario sobre Medio Oriente en Atenas, Grecia, y posteriormente, seleccionado por la ONU, formó parte de la misión de noticias y hallazgo de hechos en Egipto y Jordania. Cofundador de la filial mexicana de la Federación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, instancia ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1985. Forma parte de su cuerpo de gobierno. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y de otras academias de prestigio mundial. Ha sido seleccionado para aparecer en Hombres de Logros de la Enciclopedia Bibliográfica de Cambridge, Inglaterra. En la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de posgrado de Geopolítica y Negocios Internacionales de la Facultad de Contaduría y Administración y miembro del Comité de Árbitros del Instituto de Investigaciones Económicas. Ex asesor del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, asesor de la Comisión Nacional Mexicana de Bioética. En la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, está a cargo de la cátedra Alfredo Jalife Rame sobre estudios geoestratégicos del Programa Universitario de Ciencias de la Transición. Nombrado como el mejor analista de asuntos internacionales por la revista Líderes Mexicanos, comentarista y analista de diversos medios de comunicación, periódicos La Jornada, Por Esto de la Península de Yucatán y Horizonte de Monterrey, Radio TV de la Universidad de Guadalajara y las televisoras CNN en español, Fox News en español, Telesur, Rusia Today, TV Azteca y Proyecto 40. Dentro de sus obras destacamos autor de Guerras Geoeconómicas y Financieras de 1996, El lado oscuro de la globalización en el año 2000, Los 11 frentes antes y después del 11 de septiembre en 2003, Irak, Bush bajo la lupa de 2004, Los 5 precios del petróleo de 2006. En esta misma editorial ha publicado Hacia la desglobalización en 2007, La desnacionalización de Pemex en 2009,
El fin de una era, turbulencias en la globalización, Argentina 2007, México 2010, edición actualizada. El híbrido mundo multipolar, un enfoque multidimensional 2010. Las revoluciones árabes en curso, el detonador alimentario global en 2011 y China irrumpe en Latinoamérica, dragón o panda en 2012. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro invitado especial del día de hoy. De igual forma, queremos destacar la presencia del ingeniero Francisco Tellería Calvo en representación del licenciado Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato Universitario. Bienvenido. Para dar inicio con esta presentación editorial, cedemos el uso de la voz al doctor Roberto Morales Estrella, quien realizará los comentarios y moderará esta presentación editorial. Muy buenos días. Pues este libro es paradigmático, sin lugar a dudas, es resultado de un trabajo besudo, de un trabajo que ha requerido un profundo análisis. ¿Qué tan importante es el petróleo que ha venido a significar todo el paradigma de todo el mundo? El petróleo es una guerra despiadada. Irak la perdió vía las armas. ¿Acaso México vía una reforma energética? ¿Quién mejor que nos hable de este profundo análisis si su mismo autor? Que este libro, a mi juicio, todos debemos de tenerlo. A nuestro juicio también analizarlo y criticarlo. Porque si alguien es crítico y si alguien tiene el fundamento de la crítica con base en el análisis, es el doctor Alfredo Jalife Ratner. A él le damos la palabra. Bueno, pues es un enorme placer estar aquí con ustedes. Siempre es óptimo hablar con casa llena que con casa vacía. Y pues agradezco mucho la presencia del rector, de todas las personalidades que aquí han sido citadas. Y un tema que pues es polémico, hay que reconocerlo. El título lo es más, sobre todo yo cuando lo publiqué, pues era el momento de la gran publicidad, el Mexico's Moment, porque ya hasta en inglés no los decían, porque no entendíamos español. Entonces era el momento grandioso de México, venía el boom único, etcétera. Nos atiborraron con publicidad en todos los medios masivos de comunicación que le han hecho un gran daño al país. Esto también hay que, yo creo que sí tenemos que repensar al México, porque a partir obviamente de este libro y de lo que está pasando hoy, yo creo que tenemos que repensar al país seriamente. Es decir, qué tanto es valioso, válido que los medios masivos de comunicación tengan bueno, es igual que el totalitarismo soviético, intoxiquen a la población que tiene un promedio de estudios de, ya no sé, yo me quedé la última vez que revisé, estábamos en 6º año de primaria, etcétera. Y hoy pues es gracias a las redes sociales donde tenemos ahí un nicho donde se ha podido mover la ciudadanía, que no necesariamente está en contra del gobierno, esto también hay que decirlo, o de los gobiernos, del que esté en turno. En México tenemos que aprender a ser dialécticos, tener la tesis, tener la antítesis, y ya luego quien escucha ambas partes pues saca su propia síntesis. Vean, yo que doy clases en la universidad, yo no llego a hacer proselitismo, y en posgrado. Yo siempre le digo a los alumnos, a mí me encanta que me critiquen, porque ¿y qué tal si me equivoco? Pues oigan, nadie es perfecto, ¿no? Tengo derecho a equivocarme y a cambiar mi hipótesis. Entonces yo creo que este libro forma parte de eso, de la manera en que no estamos haciendo, no tenemos juicio crítico en el país, lo que se llama sindéresis, el juicio cartesiano, que siempre iniciaba, como veo muchos universitarios, eso me complace mucho, y profesores también, el famoso cogito ergo sum de René Descartes,
de donde nace supuestamente la racionalidad del mundo occidental, es no empezaba cogito ergo sum, habían frases anteriores. Yo me recuerdo de una frase o un verbo previo, porque ustedes saben que es cogito ergo sum, es pienso, luego existo. Evidentemente, si no pienso, no existo. Pero yo diría una antes que era fundamental, yo creo, para entender el pienso, luego existo, es dubitat cogito ergo sum. Dudo, pienso, luego existo. Si no dudo, no pienso y no existo. Esa es la esencia del pensamiento racional de Occidente. Es lo que nos ha marcado y desgraciadamente en México ser críticos cartesianos, que no iconoclastas, nihilistas, destructivos por destruir, sino para reconstruir, porque a veces yo, por ejemplo, si fuera gobernante estaría feliz de tener a ciudadanos críticos. Me estarían ayudando en mi conformación de gobernabilidad del siglo XXI, que yo no puedo entender el siglo XXI sin la participación ciudadana, que quiere participar. Bueno, no todos caben en el gobierno, no todos caben en los puestos. Qué mejor que colaboren los ciudadanos en una sinergia del siglo XXI. Yo creo que este va a ser el siglo, va a ser la nueva manera de gobernar. Aquellos que crean que porque llegaron al poder ya tienen el monopolio de la verdad, se olvidan de sus electores, yo creo que la están pagando muy caro en las urnas y lo estamos viendo a nivel global. Hoy existe una revuelta ciudadana, porque ya hay redes, también la tecnología se ha incorporado, la gente es participativa. Por ejemplo, yo les doy ahorita que estoy haciendo, lo digo no con afanes publicitarios, me complace mucho participar, creo que es mi tercera vez que voy a una feria del libro, en este caso la de ustedes, la del Estado de Hidalgo, que realmente me causó mucha sorpresa, asombro, no me esperaba que fuera de esta magnitud. Desgraciadamente ustedes lo saben, los que vivimos en la capital tendemos a subestimar a la periferia, lo cual es un daño también producto del centralismo que hemos padecido desde hace muchos años, donde se habla de federación, pero realmente no hay una tal federación de hecho. Y luego precisamente la manera hoy, a mi juicio, de gobernar, ya tiene que ser un cogobierno, ciudadanos con el gobierno. Es decir, un gobierno que quiere estar fuera del sentir ciudadano está perdido, está condenado. Y hoy lo estamos viendo en todo el mundo. Ahorita, por ejemplo, estábamos conversando en mi venida aquí a Pachuca, cómo la elección en el Partido Demócrata y Republicano ha sido atípica. La de México ya es atípica. Cuando se había destapado una carrera presidencial a menos de 3 años de la primera parte del ejercicio del poder. Es decir, la ciudadanía quiere participar. Yo no entiendo cómo un gobierno quiera dejar de lado la colaboración tan valiosa de ciudadanos activos, conscientes, que hay que tomar precisamente su punto de vista. Y se los digo en relación a lo de las ferias internacionales del libro, pues yo suelo ir seguido a la de Guadalajara, he estado, creo, si no me equivoco, en una de Yucatán, y con ustedes aquí, lo cual pues me gusta mucho, me enorgullezco que en México también se piense en la periferia, y en las cercanías también del DF. Entonces, en ese sentido, yo llevo un libro que se llama La privatización del agua y su fracking letal, y me llamó la atención porque uno tiene que meterse a dónde han habido las experiencias de privatización en el mundo, y no crean que yo soy antiprivatizador ideológico. Las privatizaciones depende quién las haga, cómo se hacen, en dónde se hacen, funcionan, igual que las estatizaciones. Hay estatizaciones buenas, hay malas, de todo. Es decir, hay que ser muy críticos y no porque se llame privatización o estatización vamos a estar en contra de ellas a priori. Yo creo que desgraciadamente en México las privatizaciones no han sido exitosas. Estamos viendo pues la caída dramática, ya vieron el aumento de la pobreza, las cifras que están maquilladas, totalmente maquilladas,
Pero ahí tuvimos aquí al presidente del Consejo Coordinador Empresarial que lo deben regañar sus propios colegas cuando dice que en México se va a resolver la pobreza en 200 años. Así que ustedes sí lo van a vivir, yo ya no me va a tocar, acepto que no me va a tocar esa parte, así que, es decir, no se pueden hacer y declarar a esos niveles cupulares. Es decir, en México tenemos que ser, si hubiera crítica, ella le dice a este Gutiérrez Candiani, oye, no estés diciendo barbaridades. En otro país lo quitan, lo obligan a renunciar. Entonces, siguiendo yo esto de las privatizaciones, que no me he alejado del tema, porque además lo del agua está ligado, el fracking, al final del día, es la bisagra entre la privatización energética y la privatización del agua. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. A veces en México, porque no estamos informados o estamos desinformados o nos atiborran de propaganda barata, a veces no nos percatamos de las cosas hasta que luego suceden y ya ni saben qué hacer cuando ya el Titanic se hundió. Yo, por ejemplo, ahorita se los digo abiertamente, todos los discursos que leo me recuerdan a los músicos del Titanic, que ahí seguían tocando y muchos se preguntan por qué los músicos del Titanic siguieron tocando hasta el final, que es lo que estoy viendo ahorita en los gobiernos, o en el gobierno para ser más precisos. Yo emito dos hipótesis al respecto. Una, porque no sabían nadar, y otra, porque no sabían hacer otra cosa. Entonces tal parece que en el lugar están en catatonia, paralíticos, paralizados, y no se dan cuenta que ya es momento de cambiar el modelo. Hoy se estaban desplomando todas las bolsas en el mundo, el precio del petróleo sigue sucumbiendo, todo aquello que nos prometieron está sucediendo al revés, y ahorita lo voy a recordar. Entonces, viendo esto de la privatización del agua, en Stuttgart, que es la sexta ciudad de Alemania, y en Berlín, que es una capital de las mejores de Europa, muy civilizada, con una ciudadanía, pues yo creo que es de las máximas a nivel mundial, ahí tienen los ciudadanos un tal poder que si firman X número, no vengo aquí a revolotear, que no vengan a creer que Jalife fue a Pachuca, que se alcen los ciudadanos, no. Yo partí de la base en que tiene que haber sinergia entre los ciudadanos y gobiernos, pues los gobernantes cuando llegan creen que es de ellos el poder, creen que es de su propiedad, pierden, sufren una transformación psicológica tal, que creen que ahí nacieron, esa fue ahí su útero, ¿no?, permanente, de ahí nacieron, de ahí salieron y es su código genético para siempre. Cuando no, ellos llegan ahí porque hay una supuesta votación y además tienen que ser motivo de vigilancia estricta, incluso de revocación de mandato si es que son malos, si es que no funcionan. Yo para qué quiero un inepto que siga, pues igual que se maneja una empresa privada, igual, el que no sirve lo quitan. Así de fácil. Bueno, en las empresas privadas hasta hacen estudios psicológicos de ingreso. No quiero llegar a tal grado de perversidad y que pidan estudios psicológicos antes de entrar al gobierno porque nos quedaríamos pues sin funcionarios. No quiero llegar a ese grado. Me quiero quedar en esa parte. Pero a lo que quiero llegar es que en Stuttgart primero y luego en Berlín habían igual que acá, querían hacerlo con la ley Kohrenfeld del agua, pues privatizar el agua, garantizarles 30 años de ingresos y aumentaron el agua se fue, fíjense, en dos ciudades civilizadas, en una se fue a 20% arriba en Stuttgart y en Berlín 30%. No quiero pensar en México en cuánto va a subir, no lo quiero pensar, pero obviamente ya sabemos que sigue. Y los ciudadanos, obviamente ofendidos, hicieron lo que se llama petition, ya en español estamos usando la palabra petición, y cuando llegan X número de firmas están obligados a tomar en cuenta esa petición y tuvieron que echar marcha atrás. Las alcaldías respectivas de Stuttgart y Berlín recompraron acciones de estas empresas y obviamente bajaron el precio del agua a niveles fuertes. No estoy llegando al grado de pedir que se nacionalice como lo hicieron en Bolivia, lo cual ha sido exitoso
dicho entre paréntesis. En Bolivia nació, acabo de venir de Bolivia, me invitó la vicepresidencia a dar un curso a sus cuadros durante una semana, sus máximos cuadros. Y ahí, para que vean, no es una regla de oro, pero ahí la estatización del petróleo y el gas ha sido tan exitosa, que Bolivia hoy es el país, escuchen bien, que más crece en toda Sudamérica. Está creciendo a más del 6%. Bueno, yo, Bush, que escribe B-U-S-H, pues no pago impuestos. Eso que la venden vía bolsa, pero pese a ello, él debió haber pagado 7,000 millones de dólares de impuestos. No pagó impuestos. Bueno, son los que nos dan lecciones de moral. Bueno, yo no tengo nada. Si a mí ese señor dice, bueno, sí hay que privatizar por X, ¿no? Pero ahí viene la parte peor. Él tiene a un director de IMCO. Me voy a olvidar de que Valentín Díez Morodo viene en un libro tremendo que se llama El Cártel Español en México. No me quiero meter en ese tema porque sí quiero regresar a la Ciudad de México esta tarde. Bueno, entonces, ya se imaginarán. No, pero cártel no sean mal pensados, cártel en el sentido empresarial, no cártel de túneles. Bueno, entonces, tiene un director que se llama, si no mal me equivoco, Pardiñas Carpizo, cuyo apellido materno es inolvidable, y comentó abiertamente de que si no privatizaban por la vía legal el petróleo y el gas de México, había que hacerlo por la fuerza militar. Así de ese tamaño. Bueno, y obviamente habíamos otros que estábamos de este lado. El libro es producto de eso, de la realidad. Esa es la antítesis. Yo no estoy diciendo si tenía razón o no, yo así veía la situación. Pero ya les dije, vean, me pasé más tiempo ahorita hablando de la tesis de quienes propusieron la privatización. Puede ser, puede ser que sea cierto. Vamos a ver si es cierto o no. Les digo abiertamente ya como con dos conclusiones, que es con las que para ya ver un poco de qué se trató esta privatización. La primera es de que sucedió todo lo contrario a lo que nos prometieron. Se devaluó el peso, lleva devaluado desde la reforma energética 40%, más lo que sigue. El 2016 no va a estar mejor que el 2015. Y eso que en el 2015 vamos todavía en el 8º mes, todavía no entramos al 9º. Esa es una. Incluso les puedo decir que el título que puede ofender o molestar a las conciencias castas, se quedó corto. Me quedé corto. De ese tamaño se los digo. ¿Y por qué me quedé corto? Bueno, yo soy mucho de la escuela penal de pensamiento que dice que a confesión de partes, relevo de pruebas. Es decir, esto ya no tiene discusión. Es decir, todavía en ese momento, y fíjense, tenían ellos el 90% de los medios masivos de comunicación a su favor. Nosotros teníamos la calle, teníamos lugares para ir a dar conferencias donde nos dejaban, donde nos amenazaban de muerte. Les digo, entre paréntesis, que a mí hacer este libro que me costó, bueno, casi me cuesta el divorcio, lo cual no sería malo, bueno, pero ese es otro tema. Lo que más duro es que encañonaron a mi esposa, 3 guaruras, y le dijeron, dile a tu marido que le baje. Yo le dije a mi esposa, oye, ¿no te especificaron en qué? Es decir, no estaba pidiendo que me la volvieran a encañonar para que la próxima vez les preguntaran, oigan, ¿en qué tema, no? Pues yo manejo muchos temas, ¿no? Bueno, era evidente que esto les molestaba. Luego supimos, alguien, pues,
nosotros hemos estudiado con todos los que han estudiado en México, con los gobernantes, conocemos a la mitad o a las 3/4 partes. Vean, yo conozco a Penchina, no lo estoy lanzando a gobernador, nada más estoy diciendo que lo conozco. No. Pero también tengo un paisano que ya, vean, hoy estoy destapando a todos los gobernadores, a Omar Fayad, pues todos nos conocemos en este rancho grande, todos nos conocemos. Y Omar también fue otro en el Senado que apoyó la reforma energética, es la realidad. Entonces, a lo que quiero llegar es de que también era peligroso dar su opinión. A mí me grabaron, me espían, hasta la fecha me siguen hostigando. Ahora un poco menos porque ya se les cayó todo el juego. Cada vez que yo salía, ahí viene Cassandra, ya saben, Cassandra, ¿no? Que siempre decía que se iba a caer Troya. Sí, pero Cassandra tuvo razón, ardió Troya. Se olvidan de esa parte de Cassandra. Bueno, entonces a lo que quiero llegar, ya este debate ya no existe. Cuando estábamos en circunstancias adversas, y ahí les va, para que vean que hay un divorcio entre quien gobierna y los ciudadanos. Y eso es igual que con Calderón, no crean que era mejor, o con Fox, que Fox hoy lanzó su candidatura para llevarse la segunda fase de la ronda cero. Es como un expresidente de un país se asocia con empresas, las que sean, locales, muchas de las locales son prestanombristas, y extranjeras, para llevarse una tajada de león, porque él participó precisamente en la privatización de Pemex. Eso es muy interesante. Es decir, aquí, pero ya vimos que desde el viernes pasado, según este tipo que es simpático, ¿no? Virgilio Andrade, el que está en la función pública, tiene cara cómica, ¿no? Yo cada vez que lo veo río, y cuando habla río más, y cuando da sus sentencias de que no hubieron conflictos de intereses de Peña, La Gaviota y Videgaray, bueno, ahí ya me suelto a carcajadas, y ahí ya no me puedo contener. Es decir, la función pública en México ya se volvió también cómica, hilarante y delirante, lo cual es muy grave. No están tomando en cuenta a la ciudadanía, eso es muy peligroso, porque ponen en tela de juicio el pacto social. Eso es lo grave, cuando nosotros lo que queremos es recomponer el pacto social. Bueno, entonces, dicho esto, y regreso ya a la confesión de partes, pues sucede que hay en Estados Unidos, fíjense cómo se dan las cosas. Ahorita Hillary Clinton tiene severos problemas porque usó los correos del Estado, secretos del Departamento de Estado. Parece ser que los usó también en su computadora personal en la casa. Y esto en Estados Unidos es gravísimo. Bueno, en México da igual, aquí me usan de carcajear. Oye, que me llevé los asuntos del Estado, los llevé al rancho con mi tercera amante, no pasa nada, en absoluto. Porque pues no hay, quizás ni esté regulada esa situación. En Estados Unidos sí es una normatividad muy severa, a grado tal que se está tambaleando su candidatura. Ahorita ya tienen plan B para quizás, si ven que no remonta, porque ya la opinión pública la ve deshonesta, independiente de otras consideraciones que ahorita no vengo a hablar de las elecciones de Estados Unidos. Pero ahí viene lo interesante. Cuando el FBI se pone a hurgar en todos los correos que tenía en la casa o fuera de la casa, no sé, lo privado lo hizo público y lo público privado, para que vean que aún en Estados Unidos, que es el país que pregona las privatizaciones, sí hay una división entre privado y público. Tan es así que el FBI la está investigando. Bueno, y sale, fíjense, eso es lo que se llama, ustedes como estudiosos lo deben saber, a mí me gusta mucho ese término, se escribe con S, serendipia, es una palabra maravillosa, que es un hallazgo fortuito, inesperado. Entonces sale a la luz pública cómo ella desde el Departamento de Estado, a través del embajador de Estados Unidos en México, Pascual, presionaron o
ordenaron, yo creo que en el caso de Calderón le ordenaron, empujar la reforma energética de México. Y luego, lo cual fue concuetrado luego por el presidente actual. Entonces, ¿ya qué discutimos? Nada, no hay nada que discutir. Pero ahí viene lo interesante. Llegamos a la misma conclusión que yo había hecho en mi análisis geopolítico. Bueno, ¿y yo por qué desde el punto de vista geopolítico? Porque tan sencillo, ahorita se los voy a determinar las razones. Sí, pero yo no tengo, yo no tenía no solo los pelos de la burra, yo no tenía ni la burra entera en las manos como ahora. Es decir, en un análisis geopolítico era evidente que a Estados Unidos le conviene controlar el Golfo de México, donde están nuestras mayores reservas de petróleo. Eso era más que claro. Entonces, bueno, ya a confesión de partes, ¿ya cuál es la discusión? Entonces, estos leaks que les llaman, estas filtraciones, las saca una entidad muy poderosa, un portal muy fuerte de Estados Unidos, lo retoma Russia Today, fíjense qué interesante, y los sagaces sabuesos del periódico La Jornada, no estoy haciendo publicitar porque escribo ahí, lo sacó La Jornada, si hubiera sacado otro periódico hubiera dicho igual el nombre, y sacan esto que les publican, esto que les acabo de decir. Es decir, la reforma energética en México y de México no fue hecha en México, fue hecha en el Departamento de Estado por Hillary Clinton, quien ordenó a su embajador Pascual a presionar a Calderón, que obviamente luego pues dejó esa agenda a su sucesor. Así que ya de entrada ya entendimos. Bueno, yo aquí haría un paréntesis. ¿Por qué engañar tanto a la población? Obviamente por eso molesta este libro. Este libro a nivel cupular, no dije copular, cúpula, bueno, que también se da, es un libro maldito, ya no tanto, porque ya después de lo que sacó La Jornada, no hombre, este es de risa. Sí, porque yo aquí hago toda una serie de elementos geopolíticos, geoeconómicos, geofinancieros, con una metodología pues de investigación, y llego al mismo resultado, nada más que la realidad está mucho peor que lo que yo